Mi nombre es Nidia del Socorro Vélez Chaverra. Soy de Jericó, nací en Jericó y vivo muy cerquita del monasterio. Bueno, mi contexto, mi casa y el sector donde yo vivía fue muy particular porque en la misma casa donde nací viví ahí todos los años de mi vida hasta que ingresé al monasterio. Ha evolucionado mucho la casa porque mi mamá no ha querido, porque ha sido la cuna de todos mis hermanos donde nacieron. Entonces no ha querido que se dañe mucho la estructura de la casa. Sin embargo, sí ha cambiado un poquito por reparaciones, lo que es el techo, lo que es el piso, pero la estructura en sí no ha cambiado muchísimo. La cuadra es muy linda, es la que ahorita llaman la 40, sí. Calle Segunda. Es la que ahorita llaman la 40 y en una ocasión sí tuve la oportunidad de ir a la casa después de estar en el monasterio y ha cambiado mucho. Vi, por ejemplo, que las casas, las fachadas, la pintura, la gente que vivía ya antes de yo ingresar al monasterio ya no estaba, era muy poca, casi ya no conocía a nadie porque los niños que dejé pequeñitos ya estaban muy grandes, entonces ya ellos se tenían que presentar, yo ya no los reconocía. Por eso es lógico, porque tantos años de estar en el monasterio y cuando uno deja de ver a una persona cambia muchísimo. Entonces era lógico que yo ya no los conociera, pero fue muy bonito tener la experiencia de volver allá, aunque no me amañé mucho, porque el monasterio ya es mi casa y ya quería estar, pero fue muy bonito haber tenido esa experiencia. Bueno, y gracias por la pregunta porque me hace recordar cómo yo vivía allá y era muy bonito porque en ese tiempo racionaban mucho la luz y en la noche. Pero toda la gente de esa cuadra nos reuníamos y los muchachos, claro, al fin muchachos, nos reuníamos a jugar. Y todos los juegos de la juventud, de la niñez de esa época, y que el escondidijo, y era muy rico porque a oscuras y daba más lidia encontrarnos. Entonces eso era muy lindo. Y que las chuchas que jugábamos, el bate, todos esos juegos de niños que me da mucha tristeza que ahorita ya no se ven, porque ya ahorita son otras cosas, los que la juventud pues está metida. Pero fue muy bonita la juventud y sobre todo las reuniones familiares. Disfrutaba mucho de las reuniones familiares que se hacían en la casa, después de comida, nos reuníamos todos. En la casa, la cama de mi papá y mi mamá era una cama muy grande y ahí cabíamos todos, nos sentábamos ahí en esa cama a tomar tinto, a conversar todos, después de rezar el rosario, porque nos ponían a rezar el rosario y luego a conversar y a contar anécdotas y disfrutábamos mucho de ese rato. A eso extraño mucho yo acá en el monasterio porque esas reuniones eran para mí pues muy significativas, estar con toda la familia ahí. Fui a la escuela inicialmente a la de la Madre Laura, que quedaba al frente del hospital. Ahorita me dicen que funciona ahí en lo que es el asilo. Fue muy particular porque en ese entonces era solamente para niñas la escuela. Y funcionaba también la escuela Rafael Gómez Cadavid, que funcionaba arriba junto al estadio. Era solamente para niños. Y decidieron intercambiar, mandar niñas de la escuela Madre Laura a la escuela Rafael Gómez Cadavid y niños de la escuela Rafael Gómez Cadavid a la escuela Madre Laura. Y yo fui una de las elegidas para ir a esa escuela Rafael Gómez Cadavid y allá había una hermanita conmigo. Cuando ella se dio cuenta que me iban a mandar por allá, se puso a llorar mucho porque ya iba a quedar solita. Y entonces las profesoras muy lindas dijeron, no, entonces mandémoslas a las dos para que no se quede una sola. Entonces me tocó ya ese intercambio y ya me tocó irme para la escuela Rafael Gómez Cadavid y allá terminé mi primaria. La que más dificultad me daba, matemáticas. ¿Y era la que más le gustaba? Y era la que más me gustaba porque me daba mucha dificultad y yo decía, tengo que aprender. Me dio mucha dificultad aprender a dividir por 2 y 3 cifras, pero eso fue una lucha muy grande y al final lo logré. Y la profesora también puso mucho de su parte y me llevaba a su casa en los tiempos libres y allá ella me daba clases extras. Y entonces, fue muy bonito porque detrás de esas clases venían unos algo muy buenos y entonces me amañaba mucho allá y eso me ayudó mucho a aprender las clases extras que la profesora me daba.
y a la final aprendí y fui una de las primeras, pero me costó mucho. Bueno, eso fue muy particular porque cuando salí de la primaria ingresé a la normal. Por cuestiones familiares tuve que renunciar a la normal y fui al nocturno. Allá en el nocturno hice otros añitos. Estando en el nocturno empezó la vocación y yo quería venirme ya para el convento. Cuando vine al convento me dijeron, no, está muy joven y no la podemos recibir. Vaya, siga estudiando o trabaje, tenga novio, la experiencia de un novio y luego vuelve cuando ya tenga otros añitos. Y yo hice caso, muy obediente, pero me fui a Medellín. Entonces me fui a Medellín y allá seguí estudiando, trabajé y conseguí el novio y todo eso. Y allá estuve 5 años en Medellín, pero siempre con la idea del monasterio y ahí regresé. Entonces no terminé el bachillerato, pero fue muy bonito porque acá en el monasterio lo terminé. Inicialmente ingresé como, a ver si me explico, como de repartir el trabajo a las superarias porque era una fábrica de confecciones, de ropa interior no, de ropa deportiva. Y fui como para repartir trabajo a todas las operarias. Fue un trabajo muy bonito y luego me ascendieron para que fuera como revisar todos los trabajos que hacían las operarias y mirar si estaban buenos y si estaba de pasar a la bodega ya para empacar. Entonces me cambiaron de oficio. Fue una experiencia muy bonita porque estando allá yo ya renuncié, presenté la carta de renuncia para venir al monasterio y no me la querían aceptar porque estaban muy amañados conmigo y igualmente yo también muy amañada allá. Pero a la final yo expliqué el motivo y ya pues me aceptaron la carta y vine, pero fue una experiencia muy bonita de trabajar y estudiar al mismo tiempo. Disfrutaba mucho ir al campo. Los recuerdo porque los fines de semana era muy bonito porque programábamos ir a misa en la mañana los domingos y luego ya irnos al campo. Llevábamos para hacer el almuerzo o programábamos por allá a alguien que nos preparara el almuerzo y todo el tiempo lo pasábamos en el campo y regresábamos en la noche. Me fascinaba el campo, no para vivir, porque para vivir me daba mucho miedo, pero para pasear yo disfrutaba muchísimo y aprovechábamos el río, allá nos bañábamos y compartíamos con la gente de allá de las veredas y llevaban guitarras, cantábamos y era muy bonito. Yo no me mantenía casi acá en el pueblo, sino que era en el campo los fines de semana. Lo disfrutaba muchísimo porque me encantaba bastante el río, entonces disfrutaba mucho los baños en el río. En la casa no había televisor. En un tiempo, pues al principio de mi niñez, mi juventud, no había televisión, hubo más tarde. Pero la experiencia fue muy bonita porque nos gustaba mucho una novela y a la cuadra de la casa había el televisor, blanco y negro, de esos de tubo. Sí. Y teníamos que pagar para entrar a ver esa novela. Y era un salón grande y ese salón se llenaba de gente, de muchachos, de jóvenes para ver esa novela. No recuerdo cuánto teníamos que pagar, pero una monedita teníamos que dar. No recuerdo de cuánto era, pero la ración que nos daba el papá guardábamos para pagar e ir a ver esa novela y esa sala se llenaba. Más tarde ya consiguieron un televisor en la casa, también blanco y negro porque todavía no había color. Pero entonces ya disfrutábamos mucho ese televisor en la casa. Era muy bonito porque era de un mueble muy bonito de paticas y también lo disfrutábamos mucho, pero inicialmente no. Y el radio, pues sí, yo recuerdo que sí había radio, mi mamá lo mantenía para escuchar las Eucaristías, el rosario. En ese tiempo se escuchaba mucho que la emisora Santa Bárbara y mi mamá siempre lo sintonizaba en esa emisora que para el rosario y las noticias de Santa Bárbara no se las perdía. El comportamiento de las personas de ahorita, antes de yo ingresar al monasterio, hay un lapso muy grande de diferencia. ¿Por qué? Porque cuando tengo la oportunidad de salir o de pronto a una cita médica,
la gente ya no se saluda porque están con el celular y siempre ve uno la persona con el celular y ni siquiera se da cuenta quién va al lado, con quién se encontró. Es muy particular porque en estos días tuve la oportunidad de ir al hospital y venía cuando una joven se cayó porque se fue a un hueco. ¿Pero por qué? Porque estaba con el celular y no se fijó por dónde caminaba y se fue al hueco. Así como sucede eso, suceden otros accidentes más grandes, me imagino yo. Y es muy triste porque anteriormente yo salía y la gente saludaba. Hola Nidia, ¿cómo está? Y se daban cuenta quién iba al lado. Y ahorita no, porque ya el celular ya impide todo eso. Entonces el mundo de los jóvenes y de toda la persona en general en este momento es muy triste porque ya no se dan cuenta quién va al lado, porque ya es el celular. Igual la gente cuando viene al locutorio, hay gente que viene y no es a conversar con las hermanas, sino el celular. Voy a contestar esta llamada, pues se supone que si vienen al locutorio es a hablar con las hermanas, pero traen su celular y es el celular a toda hora, entonces sí, ya no hay como ese diálogo, como ese saludo tan amistoso, tan familiar. Entonces he extrañado mucho eso y esa es la diferencia que he encontrado. Pues tanto en el monasterio no, porque acá no usamos mucho la tecnología. No, hasta el momento no usamos mucho la tecnología. Hay un celular para el uso de toda la comunidad, o sea que ninguna hermana tiene celular propio. Sino hay veces nos toca hacer filita para hacer las llamadas, pero hay un solo celular para todas las hermanas, para la comunidad. La internet únicamente lo maneja la secretaria para los trabajos que mandan de la federación, porque tenemos que estudiar mucho y entonces lo mandan por internet. También cuando hay conferencias, entonces utilizamos la internet. Pero así que las hermanas van a tener acceso al internet, no, únicamente para hacer los trabajos. Entonces hasta el momento, porque uno no sabe más adelante cómo se pondrá la situación, pero hasta el momento no nos ha afectado mucho. Ya para la promoción vocacional, ya sí, eso tiene mucho que ver con las redes, porque ya los jóvenes se comunican es por las redes todo el tiempo. Entonces ya nos toca coger las redes también para la promoción vocacional. Ahí sí las hemos utilizado, pero que nos hemos afectado hasta el momento no. Pienso que la invasión sea por el uso que le demos a la tecnología, porque la tecnología en sí es buena debido al uso que le demos. Me explico, acá en el monasterio la estamos usando para estudiar y para la promoción vocacional. La estamos usando para eso y nos ha servido. Pero depende del uso que le den. Entonces, de ahí se ve la persona afectada o no. Depende del uso que se le dé. ¿Cuántas hermanas eran en el monasterio cuando usted entró? 27 hermanas. ¿Y al día de hoy? 12 hermanas. ¿Usted qué lectura puede hacer de ese decrecimiento vocacional, no solamente en el monasterio suyo, sino a nivel general en la Iglesia Católica? Sí, le explico con 2 ejemplos. Claro. El primero, cuando una joven viene a presentarse al monasterio, que porque tiene vocación, en el diálogo que tenemos, todo va muy bien hasta que ella pregunta si puede traer celular o puede traer la internet, la computadora. Cuando se le dice que no, hasta ahí paró todo. Entonces para los jóvenes ahora es más importante las redes, los tiene envueltos las redes que tomar cualquier otra decisión. Las hermanas en el monasterio damos un testimonio muy bonito de que se puede vivir sin las redes, sin la internet, sin estar esclavizadas del celular. Pero los jóvenes ahorita se dejaron envolver muchísimo del celular y ya no son capaces de dejarlo. Entonces, eso ha influido para el decrecimiento o el decaimiento de las vocaciones, porque los jóvenes dicen que ya no pueden vivir sin el celular y sin la computadora. Otro aspecto es la fe. Anteriormente habían muchas vocaciones porque los padres de familias y a nivel familiar
Inculcaban mucho los valores religiosos y la fe en las familias. Ahorita ya no se ve eso, o si se ve, muy poco. Entonces eso ha influido muchísimo para que ya no hayan tantas vocaciones. Viene un joven y uno le pregunta por Dios y no sabe decir, le pregunta por los sacramentos, no sabe decir, le pregunta por los valores religiosos y no sabe hablar. Entonces son otras cosas de los que los jóvenes ahorita están más imbuidos que las cosas de Dios. Entonces eso también es otro aspecto en el cual ha influido para que ya no hayan tantas vocaciones. Bueno, hay que tener confianza en el Señor de que no vamos a llegar pues a un extremo de que se pierda la fe totalmente. No, hay que seguir orando muchísimo y es uno de los apostolados de la comunidad, orar muchísimo por el crecimiento de la fe, para que la fe siga creciendo en los jóvenes y hayan padres de familia muy responsables que enseñen estos valores, que le abran las puertas a Dios, especialmente de su corazón, y que enseñen a sus hijos que sin Dios no somos nada y no podemos vivir, porque realmente el que mueve nuestras vidas en todo aspecto es Dios. Por Él vivimos, nos movemos y existimos, y por Él es que hacemos todo. Entonces es muy bonito cuando unos papás son conscientes de eso y se lo inculcan a sus hijos. La oración tiene su efecto y confiamos de que no se va a perder la fe del todo. Eso me imagino que es por épocas, porque también he oído decir a las hermanas mayores que también hubo una época donde estuvieron muy escasas las vocaciones, pero luego volvió a fluir las vocaciones. La confianza es de que no, esto va a pasar y que eso es por tiempos. No hubo solamente un momento feliz, muchos momentos felices. Mi vida familiar fue muy linda, tuve una familia muy linda, la disfruté muchísimo. Mi vida allá fue muy linda, momentos muy agradables, recuerdos muy bonitos. Entonces esa experiencia familiar fue para mí muy significativa. Incluso fue una de las cosas más duras para ingresar al monasterio, porque es la riqueza más grande que tiene un ser humano, la familia. Y más cuando uno es una familia tan unida, una familia donde el uno siente lo del otro y donde una familia comparte tanto con sus miembros. Entonces fueron momentos muy felices. Mi vida allá fue realmente muy linda, la recuerdo muchísimo y le doy gracias a Dios por esa experiencia que tuve familiar tan bonita. Igual mi vida con los amigos, en el colegio, la experiencia que estuve en Medellín con el trabajo, con todo. Entonces no fue solamente un momento feliz, sino muchos momentos felices y de eso le doy gracias al Señor. Vienen a veces jóvenes y dicen que yo quiero ingresar al monasterio porque no le encuentro sentido a la vida. No, eso no es tener vocación. Tener vocación es renunciar a lo de allá para entregarse al Señor, pero no porque no le encuentre sentido, no. Y yo al contrario le encontraba mucho sentido a todo y disfrutaba de todo. Entonces extrañaba mucho todo eso. Pero igual en el monasterio me siento muchísimo mejor. Un consejo a los jóvenes, agradezco mucho la oportunidad que me da de ello, porque de verdad que sí quisiera hablarle un poquito a los jóvenes, y es que no les cierren las puertas del corazón a Dios. Dios es el que da sentido a la vida. Quien tiene a Dios en su vida lo tiene todo, y quien no tiene a Dios no tiene nada, todo le falta, y el sentido a la vida lo da Dios. Podemos tener muchas cosas materiales, físicamente lo podemos tener todo, pero si no tenemos a Dios en la vida no hay nada, no hay sentido en nada. La vida no la disfrutamos y no le encontramos el sentido, y perdónenme la redundancia. En estos días venía un joven acá al monasterio y tuve la oportunidad de hablar con él y me decía, económicamente lo tengo todo, económicamente yo no es sino abrir la boca y pedir algo y inmediatamente lo tengo,
pero ya nada de eso me llena, ya nada de eso le encuentro sentido, no sé qué me pasa. Y me puse a hablar y hablar con él y era que no conocía a Dios, no tenía a Dios en su vida. Sus papás económicamente le daban de todo y hasta de sobra, hasta lo que no necesitaba, pero no le daban lo más importante, que era la cercanía de ellos, el compartir, y especialmente no le daban a Dios. Entonces es un consejito: amen mucho sus vidas, encuéntrenle sentido a sus vidas. En la vida de toda persona hay cosas muy importantes, como amar lo que tienen, amar la familia y disfrutar lo que hacen. Entonces es muy importante luchar por lo que realmente se quiere, es muy importante valorar lo que se tiene y es muchísimo más importante abrirle las puertas del corazón a Dios.